Hermanos, hoy día 21 de abril, Día del Señor. Hermanos, quiero traer esta prédica aquí. Realmente lo quise traer ya hace unas semanas atrás. Y bueno, se dio el momento. La semana antepasada hemos predicado al respecto de, ¿recuerdan aquel pasaje del libro de Lucas? Cuando nuestro Señor habla del rico y Lázaro. Pues hermanos, es ahí el infierno donde están estas dos jóvenes. El título de este sermón es Dos jóvenes endurecidos y un joven aprobado. Las vidas de Ofni, Finés y Samuel. Dos jóvenes hermanos tan cerca del tabernáculo. Obraban para las cosas del Señor, Ofni y Finés, pero tan lejos de Dios. Y había un joven de fuera, que niñito ingresó de fuera, Samuel. Hermanos, dos se perdieron. Dos están condenados ahora en este momento en el tormento eterno. ¿Recuerdan en el libro de Lucas cuando leímos tormento, tormento, tormento? Decía nuestro Señor Jesucristo en aquella parábola. Pues hermanos, ellos están ahí, Ofni y Finés. Y Samuel está en la gloria de Dios, con Cristo, adorándolo. Por la eternidad lo hará, hermanos. Y la pregunta es, ¿hay un padre ahí? El padre de Ofni y Finés, que se llamaba Elí, que era el sumo sacerdote de aquel entonces. Y yo espero, madres, padres, que seamos exhortados con esta palabra. Hijos, no sean Ofni y Finés, por el contrario, imiten a Samuel. Sean madres como Ana, aquella mujer piadosa de quien relata la Biblia en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Hermanos, así que vamos a ver ahí, no nos va a alcanzar el tiempo para ver a detalle, pero vamos a ver ahí a Samuel, vamos a ver a su madre Ana, y vamos a ver a Ofni y Finés y a su padre Elí. Sea el Señor, hermano, concediéndonos gracia y sea obrando en ustedes, por favor, en todos nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor. 1 Samuel 2:12 dice la palabra del Señor. 1 Samuel 2:12. Vamos a empezar por ahí nada más. Son los versículos principales para que lo tengan presente. Dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y ahí nada más el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué tanto contraste, hermano? Cómo nuestro Señor tan misericordioso, jóvenes, les trae este mensaje, o está en su palabra, hermanos, escrito por el Santo Espíritu de Dios para su bien. Es para su bien, por favor, les ruego que estén atentos, para su bien. No estén desatentos, no estén distraídos, les ruego, por favor. Notan el contraste. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Todos estaban juntos, ahí en el tabernáculo, hermanos. Todos juntos oficiaban ahí. Samuel desde chiquitito. Pero uno tenía, hermanos, uno alcanzó la salvación. Y los otros dos, teniendo tanto conocimiento teórico, despreciaron y rechazaron a Cristo. Qué tremendo, hermanos. Padre, primero quiero decirte esto, Padre, para que no digas dura en la palabra, como le dijeron al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Juan capítulo 6? ¿Qué le dijeron sus discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron, se dieron mera vuelta y se fueron. No seas así. Mire lo que te dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A dónde tienes que ir, padre, madre? ¿A dónde te voy a llevar? Te voy a llevar a la palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Si no quieres ir ahí, mira lo que te dice la palabra. Si no dijeres conforme a esto, es porque no te ha amanecido. Si tú quieres seguir obrando, viviendo tu vida conforme a cualquier otro precepto que no es las Escrituras, cuidado, que muy probablemente es porque no has amanecido y no tienes la salvación. No has sido regenerado. Qué cosa tan terrible. Escucha, por favor. Jeremías 6:16 te dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué se ve ahora en las iglesias, hermano? Bailes, shows, teatros, decisionismo, la gente sale al frente, toman una decisión y después están en el mundo. ¿Acaso la salvación es por una mera decisión, por una repetición de una oración?
Hermanos, eso depende del Señor. Es un nuevo nacimiento. Es Dios quien obra en el corazón. Seguid la paz, hermano, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una obra del Señor. Es Dios quien da el don del arrepentimiento. Es Dios quien da el don de la fe. Es Dios quien hace nacer de nuevo. Es Dios quien da la vida espiritual. Párate en los caminos. Mira, pregunta por las sendas antiguas, hermanos. Esto que se predica, hermanos, ahora parece nuevo para el mundo evangelical ahora, que está acostumbrado a shows. Parece nuevo, hermanos, pero no. Cientos de años atrás lo predicaban, hermanos. Cientos de años. Y es más, está en la bendita palabra del Señor. Pregunta por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mira cómo concluye Jeremías lamentablemente. No quiero que tú concluyas así, hijo, hija, padre, madre. Mas dijeron, no andaremos. Oh. El Señor dice, ¿no? Por favor, mira, busca, pregunta, la senda antigua, anda por ahí, no morirás, hallaré descanso. No queremos ir, no andaremos. ¿Recuerdan lo que le dijeron a Jeremías más adelante? La palabra que nos has dicho en el nombre de Jehová, no las pondremos por obra. ¡Ah, qué terrible! ¿Cómo vas a terminar, joven, hoy día, después de esta reunión? ¿Diciendo lo que escuché no lo voy a hacer? ¿O sometiéndote a la palabra del Señor? Cuidado, tu alma es eterna. Eres eterno desde el momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Y solamente hay dos caminos. Uno que te va a conducir a Dios a través de Cristo y nada más a través de Él. Y el otro a la perdición. No hay un intermedio. No hay purgatorio. Esa mentira, esa herejía de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Hijo, hija de la Iglesia, escucha. Segunda Timoteo 3 te dice 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste, por favor, joven, señorita. Niño, niña, por favor, te ruego, por favor, mira a Cristo. Mira a Dios, mira su ley, mira sus mandamientos, sus preceptos. No lo deseches, no pisotees la sangre, el sacrificio de Cristo. Cuando te miro y te miro ahí, absorto en tus pensamientos y aburrido de estar aquí, me da mucha pena. Por favor, te ruego. Vamos a ir, hermanos, al primer capítulo del libro de Samuel. Versículo 3. Pues ahí, hermanos, nos menciona, la primera vez que nos menciona la Biblia respecto de estos dos hijos de Eli. Ellos se llamaban Ofni y Finés. Y nos habla ahí de un hombre, no vamos a leer todo el relato, hermanos, porque no tendríamos tiempo, el Cana, el marido de Ana. Y él dice en el versículo 3, 1 Samuel 1:3, a la mitad del versículo dice, subía de su ciudad, el Cana, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Hermanos, no eran cualesquiera personas, eran sacerdotes del Dios Altísimo, oficiaban, hermanos, ellos eran los representantes del pueblo, ¿verdad? Intercedían por el pueblo para con Dios, eran sacerdotes de Dios, y Eli era el sumo sacerdote. Estos dos hijos, dos hermanos, Ofni, Finés, para que lleguen a sacerdotes, los sacerdotes tenían que ser consagrados. Hemos visto, hermanos, todo el ritual en los libros de Levítico, en semanas pasadas. No eran apartados, consagrados para el Señor. Conocían mucha teoría, conocían bastante respecto a los sacrificios, ¿sí o no? Claro que sí. Conocían bastante, hermanos, conocían la ley ceremonial, conocían los atributos de Dios, seguramente, hermanos. Pero no lo tenían en el corazón. No amaban a Dios. Conocían mucho teología. Hermanos, estaban llamados a ser el ejemplo para con la gente. ¿Recuerdan que el sumo sacerdote y los sacerdotes se vestían con ropas especiales? El sumo sacerdote con una ropa primorosa, una vestimenta primorosa. Y la gente tenía que ver en ellos el tipo, que eran el tipo de Cristo. Y todo lo que ellos hacían tipificaban la obra de Cristo.
Estaban llamados a ser ejemplo. ¿Y fueron ejemplo? Sí fueron ejemplo, pero un mal ejemplo. Muy mal ejemplo. Así que hermanos, nos vamos al versículo 11. Y en el versículo 11 nos muestra este versículo, hermanos, a otra mujer. Ana. Por este lado Ana. Por ahí estaba Ofni y Finés. Por este lado Ana. Y Ana no tenía un hijo. No le había dado hijo a Elcana. Y ella estaba dolida por ello. Ella quería un hijo, quería consagrarlo al Señor. Quería enseñarle las cosas de Dios y consagrar a su hijo para Dios. A diferencia de toda la impiedad que había en los jóvenes y niños y hombres de esa época, hermanos, que andaban sin Dios, en un término generalizado. Si ya los sacerdotes andaban así, imagínense cómo andaba la gente. Entonces, hermano, esta mujer Ana, dice el versículo 11, e hizo voto. Voto, hablamos del voto hace un momento, hermanos. Diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era el deseo de Ana? Tener un hijo y así nada más. Quería consagrarlo al Señor, para que sea un hombre de Dios, un hombre piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese era el deseo del corazón de Ana, hermanos y hermanas. Hermanas que están esperando, hermanas que un día tendrán un bebé en sus brazos, sus bebés. Hermanos, hermanas, ese tiene que ser el primer propósito de ustedes. Dar la gloria de Dios y por medio de ese hijo educarlo y criarlo para Dios. No para el mundo. Tu prioridad ya no debe ser, bueno, yo quiero que sea profesional y que tenga esto y que tenga lo otro un ratito. Y Dios, eso no debe ser lo primero. Que se niegue a sí mismo un día y que tome su cruz y siga a Cristo por encima de cualquier otra tribulación. Eso no debe ser, hermanos. Eso es consagrar a tu hijo para Dios, hermanas. Y esta mujer dice, ese era el deseo de su corazón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ese era su deseo, hermanas. Por eso oraba a ella. Y cuando el Señor le concede, hermanos, que quede encinta, Ana ciertamente lo criaba en el temor del Señor para consagrarlo a Él. Vayamos al versículo 22, hermanos, de 1 Samuel capítulo 1. Versículo 22. Ahí, hermanos, Elcana estaba yendo a ofrecer sacrificios a Silo. Y ahí dice en el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Es decir, hasta que deje de darle pecho al niño, tan chiquitito. Y hermanos, ella ya estaba orando, intercediendo por su hijo, hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, porque ella había hecho un voto, consagrarlo para Dios, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo. Bien, hermanos, miren, entonces ella ¿qué hizo? Dice aquí lo último, y se quedó la mujer, no subió a ofrecer los sacrificios por el voto, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hermanos, su función de ella era criar a su hijo para Dios, para consagrarlo a Dios, para entregarlo para Dios. Ella intercedía por su hijo. Luego, ¿qué hace ella? Lo lleva a Elí, el sumo sacerdote, el tipo de Cristo. ¿Dónde está eso? 1 Samuel 1, 26 al 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Hermanos, ¿está ahí delante de quién? De Elí, el sumo sacerdote. Y mira el niño que dice en el 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí. Oh, hermanos, qué precioso. Ella lo que hace es cumplir su promesa. Había hecho voto delante del Señor
para dedicar a su hijo delante del Señor. Entonces lo lleva delante de Elí, el sumo sacerdote, y dice, yo lo dedico también a Jehová. Esto, hermanos, no es una mera formalización, no es como suelen hacer, traen a los niñitos y lo ponen aquí, ¿verdad? Y se lo dedicamos. No, hermanos, es toda tu vida que tú sigas los preceptos indicados por Dios en su palabra, inspirada por Él, para que dediques a tus hijos a Dios. Tenemos ahí 2 niñitos preciosos. Es la función de la mamita y del papá y de la iglesia. Estamos comprometidos con eso, hermanos, pero esa es tu función, amada hermana. Y va a Ana y dice, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová y se entrega al Señor y pone esta causa delante de los pies del Señor. Y así, hermanas, no puedes hacer nada sin poner esta causa delante de los pies del Señor, sin orarle al Señor. Nada puedes hacerlo, hermano, lo estarías haciendo en la carne. Entonces, hermano, esta mujer, Ana, piadosa, y la oración de Ana, hermanos, la vemos en el capítulo 2. No vamos a ver eso, hermanos, por tiempo, pero este es un ejemplo para ti, hermana, soltera, casada, criar a tus hijos para Dios. Hermana soltera, tus futuros hijos, consagrarlos para el Señor. Inmediatamente el relato santo ahora se enfoca, hermanos, en un niño. Ahí estaba Ana, de quien hemos hablado un poco. Ahí estaba Ofni y Finés, que eran sacerdotes. Y ahora en el capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, la parte final, nos habla de Samuel. Y dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero era un niñito, ¿cómo que ministraba? ¿Qué hacía? Bueno, lo relacionado a su edad era pequeñito. Ayudaría a poner una silla, ayudaría a hacer una cosa, otra cosa, atender al sumo sacerdote. Hermanos, era pequeño. Él de una manera muy dispuesta, con una disposición mental correcta y apartada, él fue llamado a ministrar al Señor tan chiquitito, Samuel. Ahí está. Ven el contraste. Elí, Ofni y Finés, bueno, todavía no decimos nada de ellos, pero ven a Samuel. Él ministraba delante del Señor. E inmediatamente, hermanos, ahí en el versículo 12, ustedes están en el 11, vayan al 12. Inmediatamente el Señor nos muestra, miren cómo a propósito nos muestra ahora, nuevamente nos enfoca a Ofni y Finés. ¿Y qué dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero eran sacerdotes. ¿Cómo que ahora eran hombres impíos? Sí, hermanos, estaban tan cerca de Dios, pero a la vez tan infinitamente apartados sus corazones de Dios. Jóvenes, les quiero llevar una exhortación. Están tan cerca, aquí en la iglesia, la congregación de los santos, adorándole a Dios, escuchando su palabra. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Miren, los hijos de Elí eran hombres impíos. Uno era seguramente el mayor y otro era el menor. 2 hermanos juntos se confabulaban para pecar contra el Señor. Eran hombres impíos. Uno, el mayor, era tropiezo para el menor, ¿verdad? Y eran tropiezo para el resto de la gente. Hermanos, qué tremendo que el Señor nos traiga 2 historias paralelas y opuestas. ¿Para qué? Porque Él es bueno. Lo ha dejado escrito ahí para que tú aprendas, hijo, hija. Para que aprendas de este relato tan triste y a la vez tan precioso cuando vemos a Samuel. Es para nuestra enseñanza ha sido escrita. El apóstol Pablo dijo, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, ellos eran hombres impíos, incrédulos. El original da la idea, ¿saben de qué? Impíos, da la idea de hijos de Belial, hijos de Satanás, hijos del diablo, hermanos. Eso nos deja entrever el original hebreo. No creían, ni amaban, ni esperaban al Señor. No les importaban, hermanos, ya van a ver ustedes. Estaban tan cerca del santuario de Dios, pero están lejos sus corazones de Él. Ellos habían crecido seguramente conociendo, teóricamente. Conocían las leyes ceremoniales, por supuesto, hermanos, conocían. Elí, es más, les habría enseñado. Mucha teología conocían. ¿Habrían aprendido de que eso apuntaban a Cristo? Seguramente, hermanos. Pero vamos a ver cómo despreciaban. ¿Qué dice el versículo 12? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Solo mental. Teoría. Un conocimiento, ¿verdad? Y podemos hacer acá una pregunta, un examen a los niños por la tarde. No solemos hacer eso
Pero hermanos, 100 preguntas, seguramente todos salen 20, 20, 20. Ese era el conocimiento teórico que tenían estos dos hombres, Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote, Elí. ¿Y qué hicieron, hermanos? Versículo 13. Voy a leer rápidamente, hermanos, porque después voy a hacer versículo por versículo, pero dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, aquí nos hablan de sacrificios. Y para comprender eso, por la gracia de Dios, aquellos que hemos venido aquí, hemos estado desde las 10:30, hemos podido ir a la lectura de Levítico 7, ¿verdad? Y Levítico 7, hermanos, y aquí no voy a darme el tiempo para dar tanto detalle como lo hicimos hace un momento, o como lo hicimos semanas pasadas o meses pasados. Pero sí necesito explicar algo, hermanos. Habían varios tipos de sacrificios, ¿verdad? Habían holocaustos. Todo el animal tenía que ser quemado. Ahí los sacerdotes no cogían nada de la carne del animal. Habían sacrificio por la culpa y sacrificio por el pecado. La grosura tenía que arder en el altar. Eso tampoco podía ser para los sacerdotes. Pero sin embargo, hermanos, había un sacrificio, el sacrificio por el pecado presentado por personas, de lo cual ellos sí podían tomar carne y debían tomar carne. Y eso lo vemos en el libro de Levítico 7, no vayan ahí, no quiero que se pierdan. Pero en Levítico 7, ahí dice que la carne, dice ahí, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Ellos sí podían comer de los sacrificios por el pecado, hermanos. Pero luego, ahí en Levítico 7, nos habla también el Señor al respecto del sacrificio de paz. Y del sacrificio de paz, ellos no podían tomar ni comer nada de carne. La grosura, menos, la grosura tenía que arder para el Señor, porque eso era un tipo del sacrificio de Cristo. La grosura es la grasa. La carne, solamente tenían que tomar 2 porciones. ¿Cuáles eran? El pecho y la espaldilla derecha. Eso era para los sacerdotes. El resto de la carne del animal era para que la gente lo comiera con sus parientes y familiares. Hermanos, repito, las ofrendas, el sacrificio de paz, grosura tenía que arder en el altar, el pecho y la espaldilla derecha, ¿no? Porciones del animal, espaldilla derecha y el pecho, ¿para quién? Para los sacerdotes. Y hermanos, o sea, sí tenían carne. Además, cuando hemos leído más atrás, hace un momento, Levítico capítulo 7, hemos visto que otras cosas más. Ellos también tenían las ofrendas vegetales, parte de las ofrendas vegetales para su comida. Y además que tenían los diezmos de los diezmos. O sea que tenían, hermanos, sustentos. Así que es suficiente, hermanos, para ir ahora detalle por detalle en estos puntos. Si no, nos va a faltar el tiempo. Dice, hermanos, capítulo 2, versículo 13. Retomamos versículo 13, por favor. Dice 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Ustedes han visto cuando han ido a un mercado a comprar carne, cómo la carne está colgada ahí, con unos garfios grandes de fierro que tienen una punta y los agarran y están colgados ahí? Imagínense un garfio de 3 dientes. Ellos no debían tocar, los sacerdotes no deberían tocar la carne que se cocía para la gente. Eso era para la gente. Ellos tenían, ¿qué cosa? La espaldilla derecha y el pecho. Y además otras cosas más, de otros sacrificios. Ofrendas vegetales también. Pero ellos no, hermanos. Ellos ordenaban a un criado y decían, oye,
tráeme más carne de lo que están cociendo, que son para ellos, para sus parientes, quiero también de eso. No me importa que haya sido cocida y presentada a Dios, no, yo lo quiero ya. Entonces llegaba su criado con su garfio de 3 dientes, metía en la olla, en la cazuela, y ¡zam! Jalaba todo lo, ¿cuántos kilos de carne se jalaba? Y hermanos, uno puede decir, ay, pero sí, un poco de carne, pobrecito, ¿por qué tan malo? Hermanos, que esos eran sacrificios que representaban, tipificaban a Cristo. La grosura, la grasa que tenía que ponerse en el altar, y llegaba, cuando usted pone la grasa ahí al fuego, ¿verdad? Llega en olor hacia arriba, ¿verdad? Usted ve el humo. ¿Y eso qué significaba? Efesios, el apóstol Pablo dice que el sacrificio de Cristo era ofrenda a Dios en olor fragante. Así que si alguien trataba con esa grasa y se lo quería agarrar esa grasa, era como decir, no me importa lo que esto significa, que era el sacrificio de Cristo que llegó acepto a Dios en olor fragante, agradable a Dios. Por eso Dios dispuso estas cosas, estos sacrificios, no porque a Dios le agradaba la grasa, el olor de la grasa, no de ninguna manera, sino lo que ellos representaban. Entonces ellos eran muy irreverentes cuando agarraban las cosas, y vemos aquí, hermanos, era costumbre de los sacerdotes, o sea, lo habían, sus prácticas en contra de la ley ceremonial, lo habían hecho costumbre. De tantas veces que lo hacían, todos los otros sacerdotes también lo hacían, y toda la gente estaba acostumbrada como si fuera una ley. Era como si fuera una ley. Ya era costumbre de todos los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, iba una persona a ofrecer su sacrificio, ¿verdad? Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, que no era para ellos, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al Silo. Había un israelita que había estado orando a Dios porque se sane su pariente enfermo, y Dios sanaba a su pariente enfermo. Voy a entregar mi sacrificio de acción de gracias, mi ofrenda de paz. Iba a entregar su sacrificio. ¿Y para qué? Se esperaba con ese problema de los impíos, hijos de Eli, sacerdotes, los llamados a buscar la santidad, a ser ejemplo para el resto de la gente, eran los primerísimos que iban, hermanos, a la impiedad. Pero no se quedaban con eso, hermanos. Versículo 15, ustedes lo tienen ahí. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, ahí no era suficiente el pecho, no era suficiente la espaldilla derecha, querían más carne y querían la grasa. ¿Por qué? Porque querían hacer su asado con algo que no les pertenecía, habiendo ya Dios provisto lo que ellos podían tener. Pero repito, hermano, no solamente era el tema de la carne, sino lo que ello tipificaba, y era el sacrificio de Cristo. Es como que alguien aquí, jóvenes, venga hoy día a esta reunión y su corazón esté lejos de Dios y no les importa escuchar de Cristo, de ese ser tan precioso, Dios y hombre perfecto. Mira, tu pecado es el mismo de lo que ellos cometieron. Tienes que entender. Porque no puedes decir, en este tiempo no hay sacrificio, no hay animales, no hay altar, entonces bueno, yo estoy bien. ¡No! ¿Cómo esto entonces te hablaría a ti? ¿Dónde queda entonces que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia? No, estás en lo mismo, con irreverencia. Entonces ellos eran irreverentes. Ellos, antes de que se queme la grosura, porque lo primero era quemar la grosura para Dios. Entonces ellos querían, quiero más carne para asar, para el sacerdote. Y miren, versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero. Por favor, ya, lo primero para Dios. Ya, quemen la grosura, no importa. El resto de la carne ustedes quieren, no les pertenece, pero no importa, llévense. No, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, aunque no te corresponda. ¿Y qué respondía el criado del sacerdote, enviado por el sacerdote? Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza.
Ya se van siendo una imagen de estos hijos de Belial, irreverentes para las cosas del Señor. Y como dice el versículo 17, ¿era pues grande? Era pues muy grande. Es un pecado muy grande que estés sentado aquí y tu mente esté en tu deporte, en tu juego, en tu vicio. Es un pecado muy grande, joven. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Encima, hermanos, era un tropiezo para el resto de la gente. Porque el resto de la gente, ¿qué pensaba? Decía, ¿para qué voy a llevar? Para que ellos se agarren la carne. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Cómo es posible? Se van a agarrar la carne. ¿Para qué voy a llevar? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Ven? El pecado trae más pecado. El pecado se reproduce, el pecado se multiplica. El pecado es así, hermanos. Es así. Eran no píos, eran no piadosos, no santos, no reverentes. Miren lo que dice Salmos 10:4, hermanos, y que los retrata a ellos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¡Wow! No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Está comiendo, no está presente Dios. Está caminando, no está presente Dios. Va a dormir, no está presente Dios. Se enfermó, no está presente Dios. Se cura, no está presente Dios. No busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué tremendo. Así eran ellos. Así eran ellos. Y lo mismo pasa con cualquier persona en la actualidad, sea niño o joven, niño, señorita, adulto, todo, a quien no le interesa la palabra de Dios ni la piedad y trata con menosprecio a Cristo, su sacrificio y su persona, porque ellos menospreciaban el sacrificio de Cristo, no les importaban, eran irreverentes. Es así como aquella persona que no quiere hacer el devocional, no le interesa hacer el devocional, no quiere buscar la Biblia, no quiere leer de Dios. Miren, hermano. A ellos no les importaban los sacrificios y los Ofni Finés de ahora no les importa el grandísimo sacrificio del Señor Jesucristo. Hay mucha indiferencia. A Ofni Finés eran irreverentes en el mismísimo tabernáculo y los Ofni Finés de ahora son irreverentes en la misma iglesia y en sus casas también. Ofni Finés eran materialistas y avariciosos. ¿Recuerdan? Tenían su carne, su porción de carne, pero querían más. Y los Ofni Finés de ahora avarician las cosas del mundo. Y así son enseñados en sus iglesias, ¿verdad? ¿Cómo son enseñados? ¿Quieres este propósito? Tú eres guerrera. Tú eres guerrera de Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, torciendo ese pasaje. Puedes alcanzar el mundo, todos tus objetivos. Cuando la palabra que dice, ¿qué dijo el Señor Jesús? Cuando estaba ahí con sus discípulos, no se volteó y le dijo a aquellos que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Distinto mensaje al que se predica ahora en los púlpitos. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio. Y está llevando a la condenación a tantas personas. Ofni Finés profanaban los elementos de la adoración. La carne de Perón no les importaba. Querían carne para asar. Cosas que eran, ¿cómo decía la palabra en Levítico 7? Que eran cosas muy santas. Igual que hacen los Ofni Finés de ahora, profanan la adoración verdadera a Dios, que es en espíritu y en verdad, y que debiera ser una adoración muy, muy, muy santa, a un Dios santísimo. Ellos eran atrevidos, groseros, insolentes, irrespetuosos, egoístas. ¿Recuerdan lo que dijeron? La carne casar, si no, yo lo tomo por la fuerza. Son atrevidos y ahora los Ofni Finés de ahora dicen en sus casas, en sus iglesias, son egoístas, quieren hacer su voluntad y dicen, haré lo que yo quiera, papá, mamá, si no hago mi berrinche. Ellos despreciaban los sacrificios tipo de Cristo y los Ofni Finés de ahora desprecian el sacrificio de Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. Eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, y los hijos hermanos de Elí, los Ofni Finés de ahora, hijos de creyentes, que son también, los creyentes son, ¿qué cosas somos qué? Sacerdotes del Dios Santísimo, hermanos.
Eran de tropiezo para las otras personas, y así los profesantes jóvenes cristianos, entre comillas, hermanos, de ahora son tropiezo para otras personas. ¿Cuánto es tan común, verdad? Tal joven es cristiano, está bebiendo licor, está hablando lisuras, está jugando en el día del Señor, no le importa el día del Señor, es irreverente para las cosas del Señor. Lo mismo, hermanos, aquí. Ustedes, yo les pregunto, Ofni y Finés, ¿cantarían salmos con Elí? En el momento del devocional, cuando eran más niñitos, más jovencitos, ¿entonarían algo al Dios? Los Ofni y Finés de ahora también lo hacen, y en las iglesias. Ellos conocían teóricamente las Escrituras, y los Ofni y Finés de ahora conocen teóricamente mucho la Escritura. Ellos mostraban apatía, egocentrismo, enfriamiento del corazón, ignoraban a Dios, desprecio al Señor, eran libertinos, eran profanos. Y vamos a ver también que eran fornicarios, sensuales. ¿Y cómo son la gente de ahora? ¿Qué escuchan los niños, los jóvenes profesantes? ¿Qué escuchan? Reggaetón, rock, música sensual. Lo que estamos aprendiendo en las tardes, hermanos. Así están creciendo, ajenos de Dios. Te cito acá una cita del puritano Matthew Henry. Escúchame, mira lo que dice, inicio de la cita. Parece que ni siquiera lo reprendió hasta que se enteró de que habían corrompido a las mujeres, y entonces creyó oportuno darles un control. Si los hubiera reprendido por su codicia y lujo, esto podría haberse evitado. A los jóvenes se les debe hablar de sus faltas tan pronto como se perciba que comienzan a ser extravagantes, para que sus corazones no se endurezcan. Rápido tienes que darle la medicina, rápido tienes que llevarle a Cristo, rápido tienes que llevarle a la ley de Dios. No puedes esperar que esto avance. Pero ahí nada más, hermano, el siguiente versículo 18. Lea, vaya al versículo 18, hermanos, por favor. Vayan al versículo 18. Qué precioso nuestro Señor, para que ahora nuevamente el Espíritu Santo enfoca ¿en quién? En Samuel. ¿Y qué dice? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Qué precioso. ¿Qué tal contraste? ¿Cómo está tu hijo? ¿Es un Ofni, un Finés o un Samuel? ¿Cómo está? Por favor, te ruego. Es para que seas movido por esta predicación, te lo ruego. ¿Ves ahora el cambio brusco que el Señor da? No por nada el Señor te está hablando de Elí, de Ofni, Finés, y te mueve ahora que veas y enfoques en Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Cómo ministraría en la presencia de Jehová? Era un niño respetuoso, un niño atento, un niño educado, un niño que buscaba al Señor, un niño que estaba atento a las enseñanzas, inclusive de Elí. Sí, porque no solamente aprendió de pequeño de su mamá Ana, ahora también estaba aprendiendo ¿de quién? De Elí. Estaba aprendiendo las Escrituras. Ministraba en el santuario. Yo pregunto, ¿Ofni y Finés mirarían el comportamiento de Samuel? Seguramente. Y eso aumenta su pecado, porque pedían piedad, veían a un joven distinto. ¿Samuel miraría el pecado de Ofni y Finés? Seguramente. Pero seguramente habría aprendido de su madre y después de Elí que esa parte del pecado. Y así fue él. Estaba creciendo, hermanos, en medio de la impiedad, pero apartado del pecado, salid de en medio, ¿verdad? Recuerden el pasaje del apóstol Pablo. Y yo lo recibiré, dice el Señor. ¿Elí observaría el comportamiento de sus hijos impíos? Claro que sí. Elí observaba el comportamiento de sus hijos impíos, y yo lo voy a demostrar con la palabra del Señor. ¿Y Elí observaría el comportamiento de Samuel? Claro que sí. Hermano, hermana, tú observas el comportamiento de tus hijos y que observas el comportamiento de los hijos de los hermanos, ¿verdad? Mira, por favor, ¿qué hay que hacer? El pecado tiene que ser tratado con amor. Tiene que ser tratado, tiene que ser extirpado. No puedes seguir avanzando, porque después te vas a arrepentir, como lo que pasó con Elí. Vas a llorar como lloró Elí. Porque solamente hay dos caminos: la salvación eterna, la perdición eterna. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver tú aquí si eres como Elí.
Cuidado, hija. Por favor, hijo, hija de la iglesia, cuidado. No despreciéis a Cristo y su sacrificio. No sean irreverentes. No retarden su salvación, su arrepentimiento. Les ruego. Versículo 21, que dice, la parte final del versículo 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Todas las cosas que le enseñaban absorbía. Todas las cosas que enseñaban ahora él los ponía en práctica. Vamos a ver cómo era atento para con Elí. Elí le llamaba y él estaba atento. Ministraba las cosas propias para su edad. Ahí en el tabernáculo, hermanos, tengo que avanzar. Crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios como el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2. Samuel estaba delante de Jehová sirviendo y llevando una vida distinta delante de Dios y delante de Elí y Ofni y Finés. Qué tremendo, hermanos. Otro contraste. Siguiente versículo, versículo 22. Ahí lo tienen ustedes. Ahí está, ¿qué dice? Nuevamente nuestro precioso Dios ahora enfoca en otra persona. Elí. Oh, hermanos. Hermanas, hermanos, muy atentos, por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y después voy al siguiente versículo. Hermanos, él oía de todo. La gente le venía y le decía, mira, tus hijos han hecho esto, se acuestan con las mujeres aquí en la puerta del tabernáculo. Aquí, imagínense qué tal maldad. ¿Qué tal impiedad? ¿Qué tal irreverencia? No les importaba a Cristo. No les importaba, hermanos, ahí nada más, ni siquiera en otra esquina, no, ahí nada más, en la puerta del tabernáculo. Y toda la gente le decía, mira lo que hacen tus hijos, mira lo que hacen tus hijos, mira. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Porque recuerdan, todo Israel llevaba ofrendas y de ahí querían chapar ahí la comida que no le correspondía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Había mujeres que iban a la puerta del tabernáculo, hermanos, y ahí con ellas se acostaban. Y vamos a ver que Finés era casado. Qué tremendo, hermanos. Eran impuros sexualmente, eran sensuales. Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, hermanos, con la sensualidad. Muchas cosas del mundo los lleva a la sensualidad y la música actual que escuchan los jóvenes los lleva a la sensualidad. Espero que las clases de las tardes les esté dando convicción al respecto a esas cosas que estamos aprendiendo, hermano. Los lleva a la sensualidad. No la letra, la música. Y hay música con letra que es peor, música y letra. Yo pregunto, hermanos, ¿no habrían sido Ofni y Finés enseñados acerca de la blandura de la lengua de la mujer extraña? Hermanos, no está en la palabra del Señor, pero ¿dónde habrá sido el punto de inflexión de estos niños cuando eran chiquitos? 2 años, 3 años, 4 años, escuchando la palabra del Señor. Elí les enseñaba, hacía los devocionales, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años. Papá, quiero leer, papá, 10, 11. ¿Dónde fue el punto de inflexión? ¿No será, hermanos, que, como enseña la palabra en Proverbios varias veces, en el momento en el cual no guardaron sus ojos y no se cuidaron de la blandura de la mujer extraña? ¿No habrá sido ahí, hermanos? ¿Cuántos jóvenes se pierden ahí? Les voy a citar también en otro momento ahí un pasaje. ¿No habrán sido ahí, hermanos? ¿No habrían sido Ofni y Finés? ¿No habrán sido enseñados acerca de que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite? Pues, bueno, si bien es cierto, eso fue escrito en Proverbios, ¿verdad? Después, pero los principios estaban, hermanos. ¿No habrían sido enseñados por Samuel? ¿Aquellas mujeres no los habrían desviado de los caminos del Señor? Y ahora se volvieron rebeldes y endurecidos, y ahora para hacer lo que ellos querían hacer, porque tenían poder, y total, según ellos, podían acostarse con quien quisieran, añadiendo pecado tras pecado. Pecaban a la puerta del tabernáculo, donde se manifestaba en mayor medida la gloria de Dios. Joven, señorita, niño, niña, ¿cómo estás escuchando este sermón? ¿Cómo estás escuchando este sermón? Por favor, si has pecado delante del Señor, corre a Cristo. No puedes hacer nada, escúchame bien, nada de lo que tú puedas hacer te puede reconciliar con Dios. Nada de lo que puedas hacer o dejar de hacer, nada.
Estás destituido de la gloria de Dios. Solamente hay uno que vino, un hombre especial, particular, perfecto, divino, hombre precioso, dos naturalezas en un ser que murió, vino como varón de dolores, experimentado en quebrante y cargó los pecados de su pueblo en la cruz de Calvario. Él es el único que te puede dar perdón de pecados, reconciliación con Dios. Él resucitó, Él vive y Él va a venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el único, por tanto corre a Él, ya no te retrases. Por favor, si tu pensamiento, tu corazón en este momento está perdido en otras cosas, corre a Él, por favor. ¿Acaso solamente los pecadores empedernidos se perderán? ¿Acaso solamente los idólatras ahí con ídolos ahí de becerros de oro, o los sicarios, o las prostitutas, o los asesinos, solamente ellos se perderán? No, hay mucha gente morando en el infierno. Por favor. ¿Y qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Elí? Perdón. Versículo 23. Versículo 23. Tengo que avanzar, hermanos. El tiempo siempre juega en contra. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Voy a decirlo en dos tonos. Imagínense a Elí ahí hablando a sus hijos. Y él les dijo, no puede escuchar todo. Mire lo que dijo. Tal vez haya dicho así, ¿no? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Tú crees que Ofni y Finés sí van a ser despertados por un llamado de atención así? Pero digamos que él les haya hablado de otra manera. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Ustedes querían? ¿Así sí? ¿Ya le habló fuerte? Estaba en un punto, hermanos, en que no solamente era hablar. No solamente era hablar. De una u otra forma estaba falto Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Toda la gente me viene a contar. He esperado que la gente me venga a contar para decirles a ustedes por qué hacéis cosas semejantes. Y yo soy el sumo sacerdote y además él era juez. Y además era el padre de Ofni y Finés. Él tenía todo el derecho, hermano, para poder retirarnos del oficio y parar el pecado. Pero ¿qué pudo haber dicho él? Se quedarán sin comer nuestros hijitos que sigan pecando contra el Señor. ¿Dejarán de estudiar mis hijitos que sigan pecando contra el Señor? Es preciso amar a Dios antes que a los hombres, incluyendo a tus hijos. Y va a ser bueno para ellos, bueno para ellos. Así que las palabras suaves no servían ahí. Las palabras más fuertes ya estaban endurecidos. Y van a ver por qué, mire, van a ver por qué. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, si no oyeran, no diría nada, seguiría todo tapado aquí. Pero como yo oigo de todo este pueblo vuestro malo procederes, ¿por qué hacen esas cosas? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. No solamente era su pecado, hacían pecar al resto de la gente. Así muchas iglesias, muchos pastores que hacen pecar a la gente. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién puede rogar por ustedes, hijos? Ni yo puedo rogar por ustedes. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Parecía una clase de teología, más que una reprensión correcta. Pero miren lo que dice luego. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Estaban tan endurecidos, que no les importaba la reprensión. Ya en un momento la reprensión había sido así, otra vez así, y aquí, por más de que Elí le había gritado fuertísimo, estaban endurecidos, como diciendo en su corazón: ¿qué tiene este viejo diciéndonos tanto? Nos quiere malograr nuestras cosas que hacemos. ¿Qué le importa a él? Yo quiero seguir haciendo lo que quiero hacer. Yo quiero con mis cosas, es mi vida. Es mi vida.
No oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlo morir. ¡Wow! Endurecimiento judicial. Ya no había marcha atrás para Ofni y Finés. Ya no había marcha atrás, no había posibilidad de arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Joven, mujer, dama, niño, niña, no estarás en ese momento, adulto. Ya no estarás endurecido, solo el Señor lo sabe si está endurecido judicialmente. Ellos estaban endurecidos, no había marcha atrás. Haga lo que haga Elí, no había marcha atrás. Porque dice aquí, Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué había hecho Elí para librarlos del infierno? Él creía que manteniéndolos ahí, robando, haciendo pecar a la gente, era bueno para ellos. No, era malo. Si él pensó que era bueno, no, se equivocó. Era malo. Para sus almas eternas era malo. Diabólica decisión. ¿Qué hacía Elí para librarlos del infierno? ¿Qué hacía Elí para que sus hijos den la gloria a Dios? Hermanos, qué tremendo. La palabra de Dios te dice, amado hermano, hermana, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbio 22:15. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice la psicología? No, no lo toques. Si tú lo tocas, mira, no, eso es, vas a... Y ponen una serie, una vez lo leímos aquí en una prédica, una serie de consecuencias que para ellos dicen que le ocasionan a los niños. Baja de autoestima, los vuelven, los trauman y tanta cosa. Y tú te agarras eso y dices, yo no voy a corregir a mi hijo así. Si es necesario, dice la palabra, por eso te leí al empezar la prédica, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios te dice que si es necesario tienes que hacer esto. La vara de la corrección la alejará de él. Proverbio 23:13 te dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Por qué no hizo eso Elí? Eran muy grandes, ¿sí? Y se perdieron eternamente. ¿Les valió? No le valió. Miren. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No, yo no quiero castigar a mi hijo. No, mira, es tan rebelde, pero no lo quiero castigar. No le quiero quitar a esto, porque si no, porque yo lo amo. No, Dios dice, y él tiene la razón. Lo aborreces, porque tú estás viendo solamente el aquí. No estás viendo que tiene un alma que es eterna. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y hermanos, podemos ir a muchos pasajes, pero no tenemos tanto tiempo. Y tú, hijo, niña, joven, señorita, no seas como Ofni y Finés, que no atendieron las correcciones de su padre Elí. Dios te dice que sigas el consejo bíblico de tus padres y de Dios. Mira lo que te dice Proverbios 3:11-12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Padre, madre, ¿quieres a tu hijo? Guíalo en el camino del Señor. Háblale. Que te dé su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, como dice el proverbio. Pero si estás llegando a un punto en el cual se está alejando, está endureciendo, hermanos, tienes que aplicar todo lo que bendito el Señor te pone aquí en su palabra para que tú los lleves a Cristo. ¿O quieres que se pierda eternamente mientras que tú estés adorando a Dios eternamente? No menosprecies, hijo mío, por favor, joven señorita, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Tus padres te aman. Y si es necesario te van a corregir o quitar cosas, bendiciones, con tal de que tú busques al Señor. Deuteronomio 5:16 te dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Escucha, madre, una vez más, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Te voy a dar una cita de J.C. Ryle, del libro Pensamientos para Hombres Jóvenes. Inicio la cita, escucha por favor. Aquí quiero advertir a todos los jóvenes que recuerdan el séptimo mandamiento. Que recuerden el séptimo mandamiento. ¿Qué? ¿Qué dice? Que recuerden él. ¿Por qué no dice el quinto? Honrarás padre y madre. ¿Por qué dice el séptimo? No cometerás adulterio. Ah, miren. Ahí está. Mucho cuidado. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mira.
que se cuide de la blandura de la mujer extraña, que la señorita se cuide de la blandura del hombre extraño. Porque una vez que ya está, como se dice, enamorado de alguien, ahora ¿cómo se lo quitas? Por eso lo vemos en el mundo que dice, no, yo me enamoré de tal persona, pero es drogadicto, mira, te pega, sí, pero lo amo. Pero hija, mira, ¿qué van a hacer tus hijos? Pero lo amo. Pero mira, te golpea, se envicia, no trabaja, pero lo amo. ¿Ve? ¿Qué pasó? Esas emociones son fuertes. Por eso, joven, señorita, cuídense de la blandura de la mujer extraña, del hombre extraño. ¿Quién es el hombre extraño? Todo aquel que no es tu esposa, ¿verdad? O es tu esposo. Hermanos, de eso hemos hablado más. Pero miren, dice, inicio la cita. Aquí quiero advertir a todos los jóvenes que recuerden el 7º mandamiento, que tengan cuidado de la fornicación y el adulterio y toda clase de impurezas. Me temo que nunca se habla lo suficiente de esta parte de la ley de Dios, pero cuando veo cómo los profetas y apóstoles manejaron este tema, cuando observo la manera abierta en que los reformadores de nuestra iglesia los denunciaron, cuando veo el número de jóvenes que siguen las huellas de Rubén, Ofni, Finés y Amón, no puedo con limpia conciencia guardar silencio. Y dudo mucho que el mundo sea mejor por el silencio excesivo que prevalece sobre este mandamiento. Por mi parte creo que sería una falsedad y una cortesía nada bíblica hablarle a los jóvenes y no tocar lo que es especialmente el pecado del joven. Quebrantar el 7º mandamiento es el pecado que sobrepasa a todos los demás. Como dice Oseas, fornicación, vino y mosto, quítale el juicio. Oseas 4:11. Es el pecado que deja cicatrices más profundas en el alma que ningún otro pecado que comete el hombre. Más adelante dice, es el pecado del cual el hombre se atreve a sonreír y lo quiere suavizar con tales nombres como desliz, inestabilidad, extravío, irregularidad. Pero este es el pecado del cual el diablo se regocija, pues él es el espíritu sucio y es el pecador particular que Dios aborrece y declara que lo juzgará. Fin de la cita. Importante, hermano, que se ha enseñado todo esto en la iglesia. Guárdate, joven, guárdate, señorita. Ahora otra cita de Matthew Henry. Inicio la cita. La suavidad de su trato con ellos no haría más que endurecerlos aún más. Se refiere al trato de Elí con sus hijos. La suavidad de su trato con ellos no haría más que endurecerlos aún más. Debería haber dicho, es una cosa vergonzosa y escandalosa y no debe sufrirse. No debe sufrirse. Ya sea porque los amaba o porque los temía, por lo que los trataba con tanta ternura. Ciertamente era una evidencia de su falta de celo por el honor de Dios y su santuario. Lo sometió al juicio de Dios, pero debería haber tomado conocimiento de sus crímenes él mismo, como sumo sacerdote y juez, y haberlos restringido y castigado. Fin de la cita. Te lo repito, hermano. Lo sometió al juicio de Dios, pero debería haber tomado conocimiento de sus crímenes él mismo, como sumo sacerdote y juez, porque era juez, y haberlos restringido y castigado. Qué tremendo, hermanos. Y recuerden lo que dijo lo que decía al final del versículo. Si vamos a 1 Samuel 2, en el 25 dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora te traigo dos citas, de Matthew Henry y del erudito John Hill, ¿ya? Quien predicó en lo que fue después el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Matthew Henry, inicio la cita. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Yo les hablé de endurecimiento judicial. Estaban endurecidos, no había marcha atrás. Matthew Henry dice, habían endurecido sus corazones durante mucho tiempo y ahora Dios, en una forma de juicio justo, endureció sus corazones, cauterizó sus conciencias y les negó la gracia que habían resistido y perdido. Nótese que los que son sordos a los reproches de la sabiduría están manifiestamente marcados para la ruina. John Hill dice, el Señor los mataría. Era su propósito y decreto, su voluntad y placer, cortarlos por su maldad, por lo cual los entregó a una ceguera judicial y a una dureza de corazón, como lo hizo con Faraón. Fin de la cita. No esperes eso, joven señorita. No esperes, estás a un paso de que Dios te endurezca por la dureza de tu corazón y te endurezca judicialmente y no haya marcha atrás.
Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Está claro? No habrá para él medicina. Los evangélicos de hoy, qué fácil, ¿no? Ya están dando, sí, le jalamos una oración y ya es cristiano. No importa cómo ande, ya no importa, cristiano carnal, no importa, es cristiano. Ya tomó su decisión, ya es creyente, si verdad será así. Por eso dice la palabra, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, milagros, echamos fuera demonios. ¿Y el Señor qué les va a decir? ¿Sí? No, apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, qué tremendo, hermano. Siguiente versículo, 26. Nuevamente, ahora enfoca el Señor en Samuel. Qué tremendo. ¿Qué dice, hermanos? Miren ese contraste. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Contraste, hermanos. Qué precioso joven, cómo iba creciendo, siguiendo los ejemplos, siguiendo, hermano, la palabra del Señor. Iba creciendo. Y ahí, versículo 27, el Señor no puede ser burlado. Miren, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemare ese incienso, y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Recuerdan? 29. Miren lo que dice el Señor a Elí a través de este varón. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios te diría eso a ti, hermano, hermana, que estás permitiendo el pecado en tus hijos. ¿Por qué has hollado sus sacrificios y ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Honras a tu hijo más que a Dios? ¿Amas a tu hijo más que a Dios? ¿Por qué permites el pecado en tu familia, en tus hijos? Tú lo estás amando más que a Dios. Este mensaje que sea para que por favor puedas reaccionar. El Señor le dice a Elí, ¿por qué? No le dice, ¿por qué tus hijos? A él le dice, ¿por qué tú y ellos, tus hijos? ¿Por qué habéis? Lo incluyen a Elí. Por permitir, por hacerse partícipe del pecado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿No el Señor Jesús no dice lo mismo? El que ama a madre, padre más que a mí no es digno de mí. ¿Estás amando a tu hijo, a tu hija más que a Dios? ¿Está permitiendo que peque contra el Señor y no haces nada? ¿Haces de la vista gorda o solamente le dices, como Elí, ¿por qué hacéis estas cosas, hijos míos? Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Y el Señor, mire lo que le dice, ¿no? Engordándoos de lo principal. O sea, Él también se engordaba. O sea, Él también participaba de la comida que sus hijos traían ilícitamente. Oh, hermanos, cuánto hay por hablar de aquí. Pero tengo que avanzar. Erudito John Hill, le cito, hermanos. Elí debería haberlos reprendido con más dureza y haber puesto al descubierto la maldad de sus obras y castigarlos por ellos como juez. Hay algunos pecados que son más inmediata y particularmente contra Dios, como pecados contra la primera tabla de la ley. Hago un paréntesis. El no congregar es un pecado contra la primera tabla de la ley. Es un pecado contra el cuarto mandamiento, la primera tabla de la ley. Y permitir que nuestros hijos no congreguen es esto, hermanos. Permitir que peque contra el Dios mismo. Aunque todo pecado es contra Dios, ya lo sabemos, pero esto es más directo. Sigo. Hay algunos pecados que son más inmediata y particularmente contra Dios, como pecados contra la primera tabla de la ley, que se relacionan con la adoración de Dios. Y tales fueron los pecados de los hijos de Elí en el asunto de los sacrificios.
Todo pecado contra Dios se agrava por las perfecciones de su naturaleza y se hace tremendo como si estuviera en contra de un Dios de estricta justicia, de pureza y santidad inmaculadas, y que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y por la relación y conexión que hay entre Dios y los hombres. Él es su creador y preservador, el Dios de sus vidas y misericordias y de todas las bendiciones de que disfrutan, y sin embargo pecan contra Él. Fin de la cita. Qué terrible, hermano. ¿Y qué le dice el profeta a Elí? Versículo 30, hermanos, capítulo 2. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¡Wow, hermano! O sea, el pecado de Elí no quedó ahí. Ofni y Finés iban a perecer, ya lo vamos a ver. Pero no solamente eso, sino que los descendientes que venían después de Elí no iban a morir jóvenes. Pecado de Elí. Porque el Señor, ¿a quién me dirige esto? A Elí. Vienen días en que cortaré tu brazo, le está hablando de Elí, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, o sea, van a morir jóvenes. 32, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, si alguien no muere, va a vivir, pero ¿con qué enfermedades, con qué situaciones, con cuánta pobreza? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y encima, hermanos, qué tremendo esto, le da una señal, versículo 34, una señal. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Pecaron juntos contra Dios, impíos y juntos iban a morir. ¿Consecuencia del pecado de ellos? Claro que sí. ¿Consecuencia del pecado de Elí? Sí. Por no estorbarlos, por no impedirles, por permitirles, hermanos. Eso iba a ser una señal. O sea que cuando morían, el día que iban a morir Ofni y Finés, en ese día, Samuel tendría a la memoria esta profecía y diría: ya empezó todo. Empezó todo. Siguiente versículo, 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Capítulo 3, hermanos, versículo 1. El joven Samuel, el contraste, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día, y conocemos el relato, el Señor lo llama a Elí, ¿verdad? Lo llama Samuel. Primeramente Samuel no reconoció. Ahí está, hermanos, lo que el tiempo nos queda corto. Deme unos minutos. Aconteció un día que estando Elí acostado, Elí estaba muy viejito, ya estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, estaba ciego. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Miren este jovencito, cuán atento, cuán respetuoso. Hermanos, estaba sirviendo a Dios. 4. Llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero Samuel pensaba que le estaba llamando ¿quién? Elí. ¿Y qué hace entonces Samuel? Corre a presentarse ¿dónde? Delante de Elí. ¿Se dan cuenta cuán respetuoso era y cuán atento era? ¿Se dan cuenta de la virtud de Samuel? Y responde: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, aún no tenía la conversión, pero él había crecido, ¿no? Aprendiendo las Escrituras, la cual lo podían hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Miren qué tremendo, hermanos. Jehová pues, versículo 8, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí
que Jehová llamaba al joven. ¿Qué habría pensado Elí, no? Yo soy el sumo sacerdote, ya no me llama a mí, ya está llamando a él. ¿Qué habría pensado, no? Ya me puenteó, ya se fue, ahora se buscó otra persona. Era su pecado, hermanos, era su pecado. Jehová lo llama por tercera vez. Él se levantó y va a Elí. Mira qué obediente este hombre, qué piadoso Samuel. 3 veces le llama. Elí le había dicho, no, no soy yo, pero él no importa, se vuelve a levantar para buscar, a ver qué te ayudo. ¿Cómo están creciendo, hijos? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. ¿Y qué le dijo Elí a Samuel? Versículo 9. Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Wow, hermanos. Podíamos pasar horas y horas a hablarnos de este versículo. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró. Y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llamó a Pablo, a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Igual aquí, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, yo soy tu siervo, tú eres Dios, yo te oigo. Dime qué debo hacer, yo estoy atento. Hijos, así deben ser como Samuel. ¿Vieron el ejemplo de Ofni y Finés? Miren el ejemplo de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Vayan a la palabra, busquen al Señor. Habla porque tu siervo oye. ¿Qué me dice Señor lo que debo hacer? Esto debo hacer. ¿Qué me dice mi padre? ¿Qué me dice el pastor? ¿Qué me enseñan? Por favor, esto debo hacer. Señor, dame gracia. Habla porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, aquí está Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, miren hermanos, escuchen. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Saben qué es retiñir? ¿Alguna vez ha agarrado usted un fierro con otro fierro y lo han golpeado así? ¡Plam! ¿Cómo suena? Fuerte. Y el Señor dice, Dios le dice a Samuel, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Va a ser tan fuerte, tan doloroso, tan fuerte, cuando se va a cumplir ese día. Y pasó, hermanos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre. Él no pudo juzgar, yo lo juzgaré, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Wow. ¿Estorbas a tus hijos cuando pecan? ¿O más bien le provees para que pequen? Miren, ¿cuál es la voluntad del Señor? Tienes que impedir que ellos sigan pecando. No les proveas para que ellos sigan pecando. Acá dice, Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. No había perdón para ellos, hermanos. No había vuelta atrás. Dice el Señor, yo he jurado. Y el juramento de Dios nada es irrevocable. Qué tremendos, hermanos. Y luego al día siguiente, ¿qué pasa? Qué tremendo, ¿no? Y Samuel, versículo 15, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Mire, él no dijo, Dios me habló, mira, voy a contarle a todo el mundo, soy lo máximo. No, él seguía trabajando. ¿Ven? Abrió las puertas de la casa. Humilde. Qué tremendo. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí, temía, hermanos, porque era una visión terrible para la casa de Elí. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Él respondióme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Tienes que decirme la verdad, porque la profecía está para decir la verdad. Él te tenía que decir todo lo que Dios le había dicho, así como nosotros, hermanos, tenemos que decirle desde aquí todo lo que Dios ha dicho, todo el consejo de Dios para tu bien, y no quedarnos con mensajes como estos. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo y santo también. Miren, qué tremendo, ¿no? Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera.
Él es justo, Él es Dios. Él no va a hacer nada injusto. Haga lo que bien le pareciere. ¿Y qué era lo que bien le pareció a Dios? Que sus hijos mueran y perezcan eternamente. Haga lo que bien le pareciera. Hijos de la iglesia, nosotros creemos en que Dios es soberano y que Él es justo. Y si ustedes siguen en la impiedad, le oramos a Dios a que haga su voluntad. Sí, le oramos para que lo salven, sí, pero también le oramos para que Él haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Wow, hermanos. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Qué precioso, hermano. Eso queremos para nuestros hijos de la iglesia. Que Jehová esté contigo, que Dios esté contigo, tu pensamiento esté en Él. Y dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Seguidamente, hermanos, si ya no hay tiempo, esto sí les voy a decir. Hubo una guerra entre los filisteos con Israel. Sí, hermanos. Y hermanos, estaban perdiendo los israelitas. ¿Y saben qué pensaron Ofni y Finés? Somos nosotros sacerdotes. Vamos a llevar el arca de Jehová ahí a la guerra, porque vamos a ganar. Con Dios con nosotros, llevamos el arca, no vamos a perder. Los filisteos van a perecer. Llevaron el arca, hermanos, a la guerra. Qué tremendo. No tenían a Dios. Es como que alguien llegue y porte una crucecita, ¿no? Estoy con Dios, una crucecita, pero no le importa el día del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Qué tremendo. Ofni y Finés estaban con el arca del pacto de Dios. Y entonces cuando llega el arca, ¿sabe qué hace la gente de Israel? Grito, júbilo, ¡wow! ¡Ya ganamos la guerra! Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, ya ganamos. Y los filisteos también se asustaron. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Dios está con ellos. Pero ¿saben? Qué tremendo. Ellos dijeron, vamos a poner, esforzados filisteos, vamos a la guerra. Y se esforzaron. ¿Y saben cuántos murieron? 30,000 israelitas. Qué tremendo, hermano. 30,000 hombres murieron y se quedaron con el arca. Y murieron Ofni y Finés. Y ahí se cumplió esa profecía. Porque ahora iba a haber un emisario que iba a ir ahora a contar toda la historia, todo lo que pasó a la gente, al pueblo. ¿Y qué iba a pasar con el pueblo? Les iba a retiñir los oídos. Qué tremendo, hermano. Entonces cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino, el que daba la noticia, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver, estaba ciego ya Elí. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. ¿Y dónde se fueron? Al infierno, hermanos, eternamente. Y el arca de Dios ha sido tomada. ¡Wow! El arca de Dios ha sido tomada. ¿Cómo reaccionó Elí? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Hermanos, podemos seguir hablando de lo que viene, porque la esposa de Finés también estaba ahora delante de las tumbas de su suegro Elí, de su cuñado Ofni y de su esposo Finés. Y también escuchó la noticia de que el arca había sido tomada, y entonces de tanto dolor y tanta emoción da a luz. Y ahí le dicen, no temas, tu hijo es varón. Y ella ni se enteró, murió. ¿Y sabe cómo le llamó a su hijo? Aquí está. Icabod, que significa sin gloria. Dios no está con nosotros. Cayó en desesperanza y murió. Tú, hermano, hermana, tienes la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Esta palabra ha sido escrita para tu bien, para nuestro bien ha sido escrita. Así que por favor te ruego, por la misericordia de Dios, que busques al Señor y obres y dirijas a tus hijos para la gloria del Señor. Hermanos, jóvenes, hijos de la iglesia, jóvenes, señoritas, por favor,
Miren lo que pasó con estos jóvenes. Llegaron a un punto en el cual ya no había marcha atrás, ya no había retorno, era el punto sin retorno, ya no había oportunidad de arrepentimiento, estaban endurecidos judicialmente. ¿Qué esperas que eso pase contigo? Sería tu pecado. Padre, madre, no es... ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a Elí? No has estorbado a tus hijos. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y no los has estorbado. ¿Estás estorbando a tus hijos para que no pequen? ¿Estás haciendo lo necesario para que no sigan pecando delante de Dios? Oremos, hermanos. Oremos al Señor.